Pues gracias a Dios, ¿verdad, mis hermanos? Estamos ya con la lección 4, que se titula El perdón. Ayer, en la última sesión, cerramos con la pregunta de ¿por qué Dios no puede perdonarnos así simplemente? O sea, ¿por qué Dios o por qué debemos depender nosotros de la muerte de Cristo para nuestro perdón? ¿Por qué es necesario interponer una cruz para que podamos ser perdonados? Pero cuando veamos esta primer lección, mis hermanos, esta primera hora, veremos que la pregunta realmente no es esa. Entenderemos que la pregunta que debemos de hacernos es otra, o la pregunta que debe surgir en la mente del ser humano es otra. O sea, es preguntarnos cómo fue posible que Dios nos pudiera haber perdonado. O sea, no consiste en preguntarnos por qué le resulta a Dios difícil perdonarnos, sino cómo es tan siquiera posible que pudo perdonarnos. Realmente esa es la pregunta. ¿Por qué? Porque el problema del perdón lo constituye el choque que existe entre la perfección de Dios y la rebelión del ser humano. Hay un choque. O sea, la rebeldía humana, nosotros como somos, rebeldes, pecadores, y Dios como es Dios, un Dios santo, 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 un Dios justo, un Dios que su ira se enciende sobre el pecado y un Dios que tiene que castigar el pecado. O sea, hay un obstáculo entre el perdón de Dios y nosotros, que es nuestra culpa por nuestros pecados. Entonces, es necesario que esta tensión entre el amor de Dios por el pecador que quiere perdonar, pero la ira de Dios por el mismo pecador porque ve sus pecados, esa tensión tiene que ser resuelta para que podamos ser perdonados. Porque lo que todo el mundo conoce y sabemos que Dios es amor, pero también debemos de saber que su amor es un amor santo. O sea, el amor de Dios es un amor santo. Es un amor que viene en busca de los perdidos, pero también es un amor que se niega a pasar por alto su pecado. Entonces la pregunta es, ¿cómo puede Dios o cómo podía Dios expresar su amor perdonando pecadores, pero sin comprometer su santidad? ¿Sí? O sea, ¿cómo es posible eso? Que Él ame, pero sin comprometer su justicia. O sea, ¿cómo podría Dios expresar su santidad al juzgar pecadores, pero también sin frustrar su deseo de amar y dar la vida eterna? ¿Sí? O sea, como dice Isaías 45:21, ¿cómo podía Dios ser simultáneamente un Dios justo y un Dios salvador? Vemos en un sentido a nuestra mente humana el dilema, a nuestra mente, repito, porque no para Dios, pero a nuestra mente, el dilema que hay en Dios para poder perdonar a pecadores que merecen el justo juicio de Dios. Pero vamos a ver que en la cruz del Calvario, que es lo que estamos estudiando, en la cruz del Calvario es donde se reconcilia eternamente tanto la misericordia de Dios como la justicia de Dios. Ahí el santo amor de Dios fue satisfecho. Y tengamos eso en la mente. Cuando hablemos del amor de Dios, hablemos del santo amor de Dios. Hablando del santo amor de Dios, traeremos a nuestra mente la cruz del Calvario. ¿Sí? Su santidad se expresó en la cruz y también su amor por pecadores como nosotros. Y para entender esta tensión que existe entre el amor de Dios por el pecador que quiere perdonar y la ira de Dios sobre ese mismo pecador por sus pecados, para entender esta tensión vamos a considerar en esta primera hora 4 conceptos que encontramos en la Biblia. Vamos a considerar en primer lugar la gravedad del pecado de los hombres. En segundo lugar, la responsabilidad moral que tienen todos los hombres por su pecado. En tercer lugar, la culpa de los hombres por su pecado. Y en cuarto lugar, la ira de Dios por el pecado. Es lo que vamos a considerar en esta primera hora. La gravedad del pecado, la responsabilidad que tienen todos los hombres por su pecado,
la culpa de los hombres por su pecado y la ira de Dios por el pecado de los hombres. Esto para que, de nuevo, para entender esa tensión entre el amor y la ira de Dios, al tener frente a Él al pecador que Él quiere perdonar. ¿Sí, mis hermanos? Entonces vamos a empezar con la gravedad del pecado. Como sabemos, ¿verdad? Esta palabra pecado ya ha desaparecido del vocabulario de la mayoría de las personas. O sea, en un contexto secular en el que nos desenvolvemos, hablar de pecado es hasta a veces es como ofensivo, retrógrada, ¿no? En nuestro contexto. Y ya no tiene el significado que debería de tener. Sí, entonces tenemos que entender o empezar a entender qué significa la palabra pecado en la Biblia. En el Nuevo Testamento encontramos 5 palabras griegas para el pecado y en su conjunto nos hacen ver un entendimiento más claro de lo que significa el pecado. La palabra más común que encontramos en el Nuevo Testamento es amartía en el griego. Esto significa una acción de errar en el blanco. El ser humano tiene que llegar al blanco, pero él erra, no le atina al blanco. Esa es la primera palabra griega que encontramos. Otra palabra es adikia, que quiere decir iniquidad, adikia. Otra palabra es poneria, que quiere decir una maldad, pero de un tipo vicioso o de un tipo que es degenerado. Si estamos viendo las palabras griegas que Dios usa, ¿para qué? Para hacernos ver el pecado como Dios lo ve. Entonces ya vemos que es errar al blanco, que es iniquidad y una maldad degenerada. Hay otro par de palabras. Otra es parábasis, que significa una transgresión. Significa sobrepasar un límite. O sea, que yo tengo mi límite, yo lo sobrepaso, transgredo los límites. Y otra palabra es anomía, que significa ilegalidad. Esta palabra anomía significa la violación de una ley conocida. Sabemos que se refiere a violar ¿qué? La ley de Dios. Pero ven, en cada caso está implícito un criterio que es objetivo. O sea, hay un blanco al cual fallamos. Hay unos límites que transgredimos. Hay una ley que violamos. Hay un criterio objetivo para pecado. Es decir, todo ser humano sabe cuando peca. Y sabemos que la forma fácil o que tenemos nosotros para eso es viendo la ley de Dios, los 10 mandamientos. Claramente, no mentirás. Entonces el hombre cuando miente, él sabe que está pecando. Su conciencia le acusa, pero se justifica de muchas maneras, hasta que endurece la conciencia y ya no le duele el pecado. Pero eso no implica que no haya habido pecado. En las Escrituras vemos que el pecado constituye una infracción de lo que Jesús llamó el grande mandamiento. ¿Cuál es el grande mandamiento? Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, toda tu alma, todas tus fuerzas. Pero pecamos, vean, no solamente cuando no amamos a Dios con todo nuestro ser, sino cuando nos negamos a reconocer a Dios como Dios y a obedecer la ley de Dios como nuestro Señor. Son ambas cosas que al fin del día se centran en lo mismo. O sea, el gran mandato es amar a Dios, pero ¿cómo se ve? Como una rebeldía activa de no querer que obedecer sus mandamientos, de no querer ni siquiera tomarlo en cuenta en mi vida. Si no amo a Dios, no puedo obedecer sus mandamientos. Para obedecerlo necesariamente tengo que amar a Dios. Eso nos lo dijo el Señor Jesucristo. Si me aman, ¿qué dijo? Guardarán mis mandamientos. Entonces, la esencia del pecado es una hostilidad. Esta palabra, la palabra hostil, alguien cuando es hostil, define a alguien que está preparado para la pelea todo el tiempo. Es alguien que es hostil, preparado para pelear. En este caso, ¿para pelear con quién cuando hablamos con respecto al pecado?
para pelear con Dios. O sea, esta palabra de ser hostil se expresa una rebelión activa contra la persona de Dios. Una rebelión de estar negando la realidad del pecado en mi vida y de quererlo yo justificar. O sea, en nuestro contexto, ya no tarda, no sé, pero quizás ya no tarde el tiempo en que no podamos hablar aquí de palabras como homosexualidad o ese tipo de cosas, de la agenda. Pero ahí vemos claramente esa hostilidad a rebelarse, ir contra natura, de pensar que ellos pueden definir lo que ellos quieren ser, contra lo que Dios nos creó y Él nos hizo varón y hembra. Pero creo que en este caso podemos ver claramente esa hostilidad, esa rebeldía hacia Dios. Pero la podemos ver, por supuesto, en toda la ley moral del Señor. Nosotros mismos, cada vez que nos estamos justificando nuestro pecado, cualquiera que sea el que tú tengas, ahí estamos mostrando esa hostilidad y esa rebelión contra la persona de Dios. Pero, de nuevo, el hombre sabe cuando está en rebelión contra Dios. Y dice Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. O sea, habla de no querer hacerlo y no poder hacerlo, pero están ambas cosas. O sea, no quiere el ser humano hacerlo y también no puede por su estado de muerte espiritual. Y hablo aquí evidentemente de las personas que están sin Cristo, ¿verdad? Sin Cristo. Un teólogo que se apellida Brunner dice lo siguiente, dice: el pecado es desafío, es arrogancia, es un deseo de ser igual a Dios. Es la afirmación de la independencia humana, pero por oposición a Dios. Aquí solo está definiendo lo que ocurrió en la caída en el Edén. ¿Cuál fue el engaño de la serpiente? Seréis como Dios. ¿Qué implica eso? Que el ser humano piensa que él puede definir el bien y el mal, pero lo define siempre siendo antagónico a Dios. ¿Qué es esto? En contra de Dios. Por eso Brunner creo que lo define muy bien cuando dice: es la afirmación de la independencia humana, pero por una oposición a Dios. O sea, una rebelión de Dios. Entonces vemos que el pecado es implícitamente, el pecado es agresivo. Y claro que cuando hablamos de pecado estamos hablando de la persona que comete el pecado. O sea, el pecado no es un concepto que está ahí flotando. El pecado es las acciones malas que cometemos y que cometen todos los hombres. Pero el pecado es agresivo. El pecado es perjudicial. El pecado nos separa de Dios y nos separa entre nosotros. Es el pecado, destruye las relaciones. Pero el pecado tiene una cualidad que es intencional. El pecado es desafiante. El pecado es desleal. ¿A quién? A Dios. Pero todo eso es lo que caracteriza. Y mis hermanos, seguimos en la carne, justificados en Cristo, gracias a Dios. Pero esto es lo que nos caracteriza cuando cada vez que estamos en esos pecados que conocemos cada uno de nosotros. ¿Sí? Entonces, el pecado ofende, el pecado hiere. O sea, el ser humano no puede ignorar el pecado, no lo puede hacer. Que lo haga es otra cosa, pero no debería de poder hacerlo. ¿No? En cambio, si lo confesara el pecado, entonces habría una solución. ¿Cuál es? Encontrar la gracia de Dios para su pecado. Pero si este concepto de pecado, mis hermanos, fuera restaurado en la sociedad, eso creo que reviviría el concepto de la responsabilidad. Porque aquel que niega el pecado, ¿qué está negando finalmente? Su responsabilidad. ¿Sí lo ven? ¿Por qué la teoría de la evolución, por ejemplo, es tan popular? Porque en esa teoría en la que supuestamente venimos ¿de qué? De una amiba, y luego de ¿qué se hizo la amiba? Un renacuajo, y luego no sé, un gorila, y luego nosotros.
Pero en esa teoría, ¿quién es el responsable del pecado? ¿A quién se responsabiliza del pecado? O sea, no existe. Sí lo ve, no existe. Por eso esa es tan popular, tan aceptada entre el hombre muerto, el hombre caído. Pero realmente el hombre tiene una responsabilidad moral por los pecados que él comete. Y el hombre que niega o le quiere poner otro nombre al pecado no muestra más que su estado de perdición y de dureza. No sé si ustedes se han topado con personas. Yo me he topado, sí puedo decir, con una persona. Una vez que le estaba compartiendo yo el evangelio, hablaba del pecado y me dice, espérate, ahí ya no tenemos que hablar. ¿Por qué? Porque yo no cometo pecado. Dije, wow. Y me dio 1000 razones. Es un concepto, es una idea, 1000 razones que me dio. Y dije, ciertamente, pues aquí ya no hay nada que hablar, porque si no reconoces el pecado, no hay nada más que hablar. Y listo, hablamos de cualquier otra cosa. Pero me he encontrado así con una persona, no digo muchas, pero una sí. Pero ¿es justo responsabilizar a los seres humanos por su pecado? ¿Es algo que es justo? O sea, como seres humanos, ¿somos realmente responsables de nuestras acciones? O sea, ¿acaso no somos como seres humanos con mayor frecuencia víctimas de las circunstancias? ¿Sí? Es decir, en nuestros genes quizás venga un temperamento que heredamos, quizás los fracasos de nuestros padres nos han afectado, quizás el entorno en que crecimos fue un entorno propicio para ser esas personas malas que quizás seamos. ¿Qué acaso eso no son como justificaciones válidas para evadir nuestra responsabilidad? Y aquí ya pasé al segundo punto, la responsabilidad moral. Pues bíblicamente, no. Y miren, aunque vean, en la Biblia, obviamente, encontramos un fuerte énfasis en la herencia en cuanto a lo que somos en Adán. ¿Sí? O sea, heredamos ¿qué? La condición caída de Adán, la heredamos, pero eso no quita la responsabilidad del ser humano. Dice Romanos 5:12, en cuanto a esa herencia, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Cuando dice todos pecaron, es todos pecamos en Adán. Él nos representó a todos, como hemos aprendido, pecamos en Adán. Nacimos en una condición de muerte espiritual, todos los seres humanos. La evidencia es ¿cuál? Y lo he dicho aquí varias veces, que pecamos. Pecamos porque somos pecadores. Es lo que hace un pecador, peca. Y sin Cristo no hace otra cosa. Entonces, la Biblia misma habla de una herencia. Es lo que estoy viendo aquí, ¿cierto? De una herencia. El mismo Jesús dijo en Juan 8:34, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Esta palabra de la esclavitud, alguien que es esclavo de algo no puede hacer nada, sino solo lo que su amo le dicta que haga. Y si habla de esclavo es del pecado, es que el ser humano sin Cristo, solo que sus acciones son malas y solo peca. Pueden ser buenas a sus ojos, pero el hecho de que no tenga en mente la gloria de Dios, ni conoce el concepto de la gloria de Dios. Ya como cristianos, ¿cuánto tiempo nos llevó a nosotros a entender el concepto de la gloria de Dios? Haz todo para la gloria de Dios. Yo recuerdo que mis primeros años de cristiano era como un cliché. Oye, ¿qué hiciste? Fui a jugar fútbol. Pero para la gloria de Dios. O sea, pero no entendía qué era eso. Y hablando como un cristiano. Gracias a Dios con el tiempo vas entendiendo. O sea, todo lo haces porque quieres amar a Dios, honrar a Dios, obedecer a Dios. Y si algo bueno pasa en tu vida, le das la gloria a Dios. Si Dios te usa para algo bueno, tú le das la gloria a Dios porque sabes que solo hiciste las obras que Dios preparó de antemano para que anduvieses en ellas. Para tomar una decisión, espero que tú consultes qué dice la palabra de Dios antes de tomar la decisión. Eso es honrar a Dios, etc. Tú antes de llegar a Cristo, ¿considerabas a Dios para lo que hacías? Ibas a la Biblia y veías, a ver, esta decisión, voy a ver qué dice Dios. No lo hacíamos. Y el ser humano sin Cristo no lo hace. Toma sus decisiones como bien le parece. Eso es no dar la gloria a Dios.
Por eso esas buenas acciones pueden ser por cualquier otra razón, pero si no están enfocadas en Dios, para Dios, o sea, son como trapos de inmundicia, como dice su palabra. Pero el punto es que aún la misma Biblia enfatiza una herencia del pecado, pero eso no quita que seamos responsables del pecado. Dice, Jesús dijo a Jerusalén: quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste. Mateo 23:37. O sea, ahí está haciendo responsables a ellos. Yo los quise juntar y ustedes no quisieron. Claro, el hombre es responsable por sus malas acciones, es lo que estamos viendo ahorita. Y también, ciertamente, Cristo dijo esto: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, ahí en Juan 6:44. Entonces, el ser humano, ¿por qué no va a Cristo? Vean lo que dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. El hombre, ¿por qué no va a Cristo? ¿Porque no quiere o porque no puede? Ambas cosas, como leímos en Romanos. Ambas cosas. O sea, el hombre no va a Cristo porque no quiere y no puede. Pero entre estas dos cosas, entre el no poder y el no querer, la responsabilidad humana no se puede eliminar. El hombre es responsable por sus malas acciones. Y como dice la Biblia, todos, grandes y pequeños, cualquiera sea su clase social, donde quiera que haya nacido, si muere sin Cristo, llegará un día que se enfrentará ante el trono de Dios, ante el juicio de Dios, para dar cuenta de todo lo que hizo en vida. Dice la palabra, sea bueno o sea malo, todo. Entonces ningún ser humano se puede desprender de su responsabilidad por sus pecados. Es lo que estamos viendo. ¿Por qué? Porque el pecado es un resultado de su propia maldad. Finalmente no peca por su destino, ni por su educación, ni porque es más débil en su naturaleza. Él peca porque en su corazón hay maldad. Y pasamos al tercer aspecto de lo que vamos a ver en este primer tiempo: la culpabilidad. Entonces, si los seres humanos pecan, lo cual es cierto, y si son responsables de sus pecados, lo cual es cierto, entonces, pregunto, ¿son culpables ante Dios? La deducción lógica es sí. Sí. Busquemos Romanos 3, mis hermanos. Versículo 19 y 20. Estamos viendo en esta primera hora el por qué Dios no perdona a los hombres así sin más. Estamos viendo en primer lugar que el pecado se interfiere ahí. ¿Sí, hermanos? Es lo que estamos viendo en primer lugar. El hombre peca, el hombre es responsable de su pecado, el hombre es culpable de su pecado. ¿Qué dice Romanos 3, 19 y 20? Dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre. Vean. O sea, para que nadie pueda negar que es culpable. Y cuando habla de la ley, habla de los 10 mandamientos, que se resumen en 2, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios, todo tu corazón, toda tu alma, todas tus fuerzas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amar al prójimo, ¿qué vemos ahí? No codiciar, no mentir, no cometer ¿qué? Adulterio, etc. Todos hemos violado todos los mandatos de Dios. Pero dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, delante de Dios. O sea, quiere decir que nadie, por obedecer la ley, se puede salvar. ¿Por qué? Porque nadie puede obedecer perfectamente la ley. Y aquí nos dice el propósito de la ley. Dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, la ley es santa, es justa y buena, porque tiene un buen propósito: hacernos ver que nuestros pecados. Cuando vemos en la Biblia, es un espejo para nosotros, vemos la ley, vemos nuestros pecados. Y ahí la ley cumplió su objetivo. Por eso dice que toda boca se cierre.
O sea que nadie puede decir yo no he pecado. Está la ley de Dios. Y de nuevo, como iniciamos al principio, hay un criterio objetivo para poder saber cuando alguien está pecando. Ahora, a los cristianos, mis hermanos, se nos critica frecuentemente por estar insistiendo tanto en el pecado. No sé si a usted le han dicho, es que ustedes ahí, pecado, o sea, están traumados con eso. ¿Sí? Y dicen que nosotros queremos inducir culpa. Como que nuestro propósito es como que inducir culpa. No sé, a mí me lo han dicho. No sé si se lo han dicho a usted. Pero gracias a Dios y sabemos nosotros, hermanos, que el cristianismo no solo se ocupa del pecado como tal, sino también del perdón del pecado. Del perdón del pecado. Es decir, alguien cuando ve la cruz debe de ver, si es que el Señor, ¿verdad?, le da la gracia para verlo, debe poder ver la vergüenza de poder entender que por sus pecados, como vimos ayer, Cristo fue crucificado. Tiene que ver esa vergüenza, pero también tiene que ver la gloria de lo que Cristo hizo por él. Justamente al verlo ahí crucificado por sus pecados, está viendo que él está muriendo porque para darle vida a él. O sea, va de la mano. ¿Sí? Tiene que haber ley y tiene que haber ¿qué? Evangelio. Tenemos que ser equilibrados en eso. El hijo pródigo tuvo que volver en sí. Recordemos, estaba con los cerdos comiendo ¿qué? Algarrobas comiendo. Tuvo que volver en sí antes de ir ¿qué? A su padre. Era necesario que pasara por esa humillación antes de que llegara el gozo de la reconciliación con el padre. O sea, si vemos el relato del hijo pródigo, no hubiera habido vestido, ni beso, ni fiesta. Si él se hubiera quedado allá apartado, él tenía que reconocer su condición. ¿Para qué? Para regresar y encontrar esta fiesta, que esta fiesta no es otra que la fiesta del gozo de ¿qué? De la salvación. Entonces, una conciencia de culpa va a ser de gran bendición si eso lleva a la persona a volver al hogar. ¿Y qué es volver al hogar? A regresar con su Padre Celestial, reconciliado por la obra del Señor Jesucristo. Como dije, por eso la ley que nos condena es un regalo de Dios. La ley es un regalo de Dios. ¿Por qué? Porque cumple su objetivo, que es que llevarnos a Cristo. Llevarnos a Cristo. Y cuando estamos en Cristo, el gozo que tenemos es el sabernos que hemos sido perdonados. Entonces, hermanos, ¿será bueno o será malo insistir en la gravedad del pecado? Es bueno, pero también tenemos que explicar la necesidad, del perdón. ¿Sí? Y tenemos que mostrarles en dónde encontrar ¿qué? El perdón. ¿Y dónde van a encontrar ellos el perdón? En la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Entonces hemos visto el pecado. El hombre es responsable del pecado. El hombre es culpable del pecado. Eso se interpone ¿en qué? En lo que estamos viendo. ¿Por qué Dios simplemente no nos perdona? Todo eso es un obstáculo. ¿Sí lo están viendo, mis hermanos? Hay otro obstáculo, ese es del lado del hombre. Pero el otro obstáculo es la santidad y la ira de Dios. O sea, la ira que le provoca a Dios el pecado de los hombres. Como vamos a ver ahorita, la ira de Dios tiene que ser satisfecha, derramada. Si no, dejaría de ser Dios. Por eso es que Dios no puede perdonar así nada más a las personas. Por eso esa idea de que Dios es amor y solo es amor es una caricatura de Dios. Ese no es el Dios de la Biblia. Hablemos ahora de la santidad y de la ira de Dios. ¿Podemos pensar que Dios castiga el pecado? Claro que sí. Claro que sí. Lo vemos vez tras vez en las Escrituras. Debemos de tener esa claridad. Ese es el trasfondo de la cruz, mis hermanos. Vean, o sea, el trasfondo de la cruz no solo el pecado, la responsabilidad y la culpabilidad del ser humano, sino también que tenemos que tener en cuenta la justa reacción de Dios ante ¿qué? Ante el pecado. ¿Sí me estoy explicando? O sea,
la santa reacción de Dios ante la maldad del ser humano. ¿Sí? O sea, ligado a la santidad de Dios está su ira. ¿Sí? La santidad de Dios expone el pecado. La ira de Dios se opone al pecado. ¿Sí me explico? Pero están ligadas. ¿Y qué es la ira de Dios? O sea, la ira de Dios es una ira que es santa y que es pura. O sea, no está contaminada con aquello que hace que el enojo del ser humano sea pecaminoso. Generalmente la ira de nosotros es arbitraria, porque algo a mí no me gustó, generalmente. Pero la ira de Dios siempre se basa en principios, en que, como veremos, en su propio carácter, que su propio carácter lo vemos en ¿dónde? En su propia ley. Generalmente nuestra ira tiende a ser un arrebato. Generalmente responde a resentimientos, quizás a deseos de buscar venganza. Pero no imagines a un Dios con la cara roja. Eso no es la ira de Dios. Imagina a un Dios con un sereno antagonismo, o sea, una serenidad en él, pero estando en contra siempre del mal. ¿Sí me explico? Así tenemos que entender un poco de lo que es la ira de Dios. Y su ira de Dios solo es provocada, ¿por qué? Por el mal. Solo por el mal es provocada. Como ya dije, no es una ira irracional. Solo porque alguien no cumpla con su ley o desobedezca su ley. ¿Sí? Y es provocada solo por el mal. Y se expresa, la ira de Dios, ¿cómo se expresa? En que condena el mal. ¿Sí? La ira de Dios condena a aquel que hace el mal. Pero sabemos, Dios está totalmente libre de cualquier deseo personal de venganza, como nosotros lo podemos tener. Sí, o sea, y repito esto, no imagines la ira de Dios como una furia irracional en él, como descontrolada. La ira de un Dios que es santo siempre se despierta solamente por la impiedad de los hombres. Sí. Con todo, hay metáforas bíblicas para entender la ira de Dios, para entender lo que nos separa de Dios, nuestros pecados. ¿Por qué todo esto, hermanos? Espero que esto nos lleve a cada vez ver más, como veremos hoy, si Dios quiere, la necesidad que todo ser humano tiene de la cruz de Cristo. Ese es el punto. En las metáforas que encontramos de la ira de Dios en las Escrituras, vamos a ver la altura y la distancia. O sea, frecuentemente en la Biblia a Dios se le llama el Dios Altísimo. Esa exaltación expresa de que Él es totalmente inaccesible para los pecadores. Él es trascendente, apartado, ¿sí? Separado de los pecadores. Esa es la altura, el Dios Altísimo. Pero Dios no solamente está muy arriba, sino que está muy lejos de todos nosotros. Tan lejos de que si alguien se le acerca, puede ser consumido, ¿verdad?, por Él mismo. Dice Mateo 7:23, allá cuando será el juicio final: nunca os conocí, apartaos de mí, o sea, aléjense de mí, la distancia, hacedores de maldad. Habla a todos aquellos que morirán engañados y quizás confiando en que, pero yo iba cada domingo a la iglesia, pero yo hacía buenas obras, pero verdaderamente no amabas a Dios, y mejor dicho, Dios no te amaba a ti. Cuando dice nunca os conocí, es nunca os amé. Es lo que dice aquí la palabra. Apartaos de mí. Pero estamos viendo que la ira se ve como un Dios que altísimo y un Dios que distante. O sea, se ha alejado de él, del pecado. También vemos que la ira de Dios la vemos como luz y como fuego. Dios es luz, dice Primera de Juan, y no hay ningunas tinieblas en él. O sea, él es luz. Ahí vemos que él no tiene nada que ver con el pecado. Luz.
o sea, totalmente luz. Aparte es fuego consumidor. De nuevo, esto impide que un pecador se le pueda acercar a Dios. Sí, lo impide. Y aquellos que rechazan la verdad de la santidad y de la ira de Dios, dice Hebreos 10:27, o sea, a ellos les espera una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Después dice Hebreos 10:31, porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces vamos 4 metáforas, que es la altura, la distancia, la luz y el fuego. Hay otra metáfora, hermanos, que yo pienso que muchos desconocemos en cuanto a la santa reacción de Dios contra ¿qué? Contra el pecado de los hombres. Y de nuevo, sin Cristo. De nuevo, ¿qué estamos viendo ahorita? ¿Por qué Dios no puede perdonar así sin más, sin una cruz, al pecador? Sí, mis hermanos, ¿por qué es necesaria la cruz de Cristo para que pueda haber perdón? Hay una quinta metáfora, y esa es el vómito. El vómito. Y ya vi las caras. Seguramente varios no la conocían, esta metáfora. Pero esta metáfora, vean, y la vamos a leer ahorita con un texto, pero describe el rechazo del mal por parte de Dios como esa reacción violenta del cuerpo cuando vomita, digamos, veneno. Eso es lo que describe. O sea, vamos a Levítico 18. Vamos a leer del verso 20, vamos a leer hasta el verso 30. Y aquí lo que vamos a ver, mis hermanos, son las prácticas inmorales y las prácticas idólatras de los cananeos. Cuando los judíos llegan a Canaán, hay varias naciones, pero se les conoce en lo general como los cananeos. Y vamos a ver que Dios no solo no puede digerir el pecado, sino que tiene tal desagrado, tal repugnancia en la palabra, que tiene que vomitarlo de su boca. Aquí no quiero perder la oportunidad. Si alguien está sin Cristo, o sea, si muere hoy porque nadie tiene la vida comprada, y la pregunta que creo que es acertada hacer, si alguien muere hoy, ¿es probable que alguien muera hoy de nosotros? Sí. Si alguien muere hoy, ese alguien tiene la seguridad que será para que su espíritu esté ante la presencia de Cristo mismo, en la gloria. Si tienes la seguridad, gracias a Dios. Pero si alguien tiene dudas, mira, espero que estas descripciones te hagan ver y te muevan que arrepentirte de tus pecados. A no confiar en lo que sea que tú estés confiando. Yo no sé en qué estés confiando. Es que yo no soy tan malo, me porto bien. Ve lo que estamos estudiando, y no tan profundo, pero velo. Espero que te mueva ¿qué? Al arrepentimiento. Y con lo que seguiremos viendo, a confiar solamente en ¿quién? En nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a leer esto. Dice, son instrucciones que le está dando de nuevo ¿a quién? A los judíos, al llegar ¿a dónde? A la tierra que van a conquistar, que está habitada ¿por qué? Por los cananeos. Dice, además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminante con ella. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. Esas prácticas ellos hacían. Ofrecían por fuego a sus hijos. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. No te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amasillándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido, vean, las naciones que yo he hecho de delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, ¿y qué dice? Y la tierra vomitó sus moradores. De nuevo, o sea, el pecado no solo es repulsivo, sino lo tiene que eliminar de su presencia. Entonces vemos estas 5 metáforas.
que podemos ver la incompatibilidad total que existe entre la santidad de Dios y el pecado de los seres humanos. Entonces pasemos ahora a ver la cruz de Cristo a la luz de la santidad y de la ira de Dios. Mire, el tipo de Dios que quisieran, y Dios con D minúscula, que quisieran todas las personas, es un Dios amoroso, un Dios que tolere todas las ofensas, un Dios que sea amable, un Dios que pase por alto el pecado. Es lo que todos quisieran, un Dios con D que minúscula. Pero tenemos que afirmarnos, ¿verdad? Nosotros, como lo hacemos, gracias a Dios, a la revelación del Dios con D mayúscula de la Biblia, que ciertamente es amor. En esto conocemos el amor, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Pero por qué murió por nosotros? Precisamente porque el pecado le provoca todo esto a Dios. Le repugna el pecado. Dios odia el pecado. Y cuando digo el pecado es porque odia al que comete el pecado. Sin Cristo, obviamente estoy hablando. Y para que vean, para que el Señor, para que Dios nos pudiera aceptar en su presencia, Él tenía que proveer una solución en la cual Él pudiera expresar a la vez, simultáneamente, su amor como su ira. ¿Vemos? Entonces, para poder entender la cruz de Cristo, tenemos que entender la gravedad del pecado, que es lo que explicamos, pero también que la santidad de Dios. Ambas cosas se interponen, ¿para qué? Para poder recibir ¿qué? El perdón de Dios. Entonces llegamos a la pregunta inicial. ¿Por qué Dios no puede perdonar así nada más por todo lo que ya vimos? Y la pregunta es, ¿cómo es que Dios sí pudo perdonarnos? Y la respuesta está en que Dios tiene que satisfacer su ira y su santidad por medio de un sustituto. Y este tema de la satisfacción, que también es un tema que es desconocido, lo veremos ahorita en la siguiente sesión, mis hermanos.